Capítulo 1. En la mayoría de los entornos sociales y profesionales, el comportamiento cotidiano sigue patrones previsibles. Las personas se ajustan a horarios, rutinas y expectativas que rara vez cuestionan. Este funcionamiento repetitivo crea una sensación de estabilidad, pero también limita la posibilidad de cambio sostenido. Cuando las acciones diarias no se revisan ni se ajustan, los resultados tienden a mantenerse dentro de los mismos rangos. La diferencia entre quienes permanecen en ese ciclo y quienes logran modificar su trayectoria no suele depender de condiciones excepcionales. No depende de una ventaja inicial decisiva ni de una intervención externa puntual. Depende, en gran medida, de la forma en que se procesan las decisiones, de la consistencia con la que se ejecutan ciertas conductas y de la disposición a sostener procesos que no producen resultados inmediatos. Desde esta perspectiva, el desempeño no se explica como un evento aislado, sino como una acumulación de elecciones. Cada día se refuerzan ciertos patrones mentales y conductuales. Con el tiempo, esos patrones se convierten en la base de la identidad práctica de una persona, es decir, en la manera habitual de responder ante el trabajo, el aprendizaje, el conflicto y la incertidumbre. Una diferencia central aparece en la relación con la motivación. En muchos casos, la acción depende del estado emocional del momento. Si hay entusiasmo, se avanza; si no lo hay, se posterga. Este enfoque introduce una variabilidad alta en el esfuerzo y en la continuidad. En contraste, cuando las conductas relevantes están organizadas en sistemas y rutinas, la ejecución no queda sujeta a cambios de ánimo. La acción se mantiene porque forma parte de una estructura previamente definida. También se observa una diferencia en la forma de responder a los estímulos externos. La reacción inmediata suele ser una respuesta automática, influida por la presión del entorno, la urgencia aparente o la necesidad de aliviar incomodidad. La respuesta intencional, en cambio, implica una evaluación breve de prioridades y consecuencias, seguida de una decisión alineada con objetivos de mayor alcance. Esta diferencia, sostenida en el tiempo, tiene un impacto directo en la calidad de los resultados. Otro punto clave es la orientación hacia procesos en lugar de resultados aislados. Cuando la atención se centra únicamente en metas finales, el avance depende de factores que no siempre pueden controlarse. Esto puede generar frustración, especialmente cuando el progreso es lento o irregular. En cambio, cuando el foco está en las acciones que se repiten a diario, el control aumenta. El énfasis se traslada a la ejecución de tareas específicas que, acumuladas, tienden a producir los resultados buscados. Este cambio de enfoque también modifica la relación con el esfuerzo. En lugar de asociar el trabajo solo con la obtención de un beneficio inmediato, se lo entiende como parte de un proceso de construcción. La satisfacción no proviene únicamente del resultado final, sino del cumplimiento sistemático de los pasos intermedios. Esta perspectiva favorece la constancia, ya que reduce la dependencia de recompensas inmediatas. La identidad cumple un papel decisivo en este marco. Cuando una persona se percibe a sí misma como alguien que intenta, la conducta suele ser intermitente y sujeta a negociación interna. En cambio, cuando la identidad se basa en ser alguien que actúa de forma consistente, la ejecución se vuelve más estable. Las decisiones se alinean con esa autoimagen y la conducta refuerza la identidad, creando un ciclo de retroalimentación. Este proceso no requiere cambios abruptos ni transformaciones inmediatas. De hecho, los ajustes graduales suelen ser más sostenibles. La clave está en la repetición deliberada de conductas que, aunque pequeñas, están alineadas con una dirección clara. Con el tiempo, estas conductas se integran en la rutina y dejan de requerir un esfuerzo consciente elevado. También es relevante la forma en que se interpreta la incomodidad. En muchos casos, la incomodidad se asocia con señales de error o de riesgo que deben evitarse. Sin embargo, en contextos de aprendizaje y desarrollo, la incomodidad suele ser una señal de que se está operando fuera de la zona habitual de desempeño. Interpretada de este modo, se convierte en un indicador de crecimiento potencial, no en una advertencia para detenerse. La tolerancia a la incomodidad permite sostener procesos que, al inicio, no resultan naturales ni gratificantes. Esta tolerancia no implica ignorar límites físicos o psicológicos,
sino aceptar que el progreso suele implicar un nivel controlado de dificultad. Mantenerse dentro de un rango manejable de exigencia facilita la adaptación sin generar abandono. El manejo del tiempo también refleja diferencias importantes. Una orientación de corto plazo prioriza resultados rápidos y validación inmediata. Esto puede conducir a decisiones que alivian el presente pero comprometen el futuro. Una orientación de largo plazo, en cambio, considera el impacto acumulativo de las acciones y valora las inversiones cuyo retorno se produce más adelante. Esta forma de pensar favorece la planificación y la paciencia estratégica. La percepción de control es otro factor determinante. Cuando los resultados se atribuyen principalmente a circunstancias externas, la iniciativa tiende a reducirse. En ese marco, la acción se condiciona a la expectativa de que el entorno cambie. Por el contrario, cuando se asume que las decisiones propias influyen de manera significativa en los resultados, aumenta la probabilidad de intervenir activamente para modificar la situación. Esta percepción de control interno se asocia con mayor persistencia y mayor disposición a buscar soluciones. Es importante señalar que este enfoque no implica negar la existencia de limitaciones reales. Las condiciones de partida, los recursos disponibles y los contextos sociales influyen en las oportunidades. Sin embargo, dentro de esos márgenes, las decisiones cotidianas siguen teniendo un peso considerable. La atención se dirige entonces a los factores que sí pueden gestionarse, como la formación, la organización del tiempo, la calidad del esfuerzo y la consistencia de la práctica. El cambio sostenido requiere, además, una evaluación periódica de los propios sistemas. Las rutinas que funcionaron en una etapa pueden volverse insuficientes en otra. Por esa razón, el ajuste continuo forma parte del proceso. No se trata de alcanzar una estructura fija, sino de mantener un mecanismo de revisión que permita mejorar la eficiencia y la dirección de las acciones. Desde este punto de vista, el progreso no depende de un momento específico ni de una decisión única. Depende de una secuencia de decisiones coherentes que, acumuladas, modifican la trayectoria. Cada jornada ofrece oportunidades para reforzar o debilitar los sistemas existentes. La suma de esas elecciones define el rumbo con mayor precisión que cualquier plan aislado. En este primer tramo, el objetivo no es alcanzar resultados visibles de inmediato, sino establecer una base operativa diferente. Esto implica definir procesos claros, reducir la dependencia de la motivación, aceptar niveles razonables de incomodidad y alinear la identidad con la ejecución consistente. A partir de esa base, el avance deja de depender de impulsos ocasionales y comienza a responder a una estructura más estable. Con el tiempo, esta estructura tiende a producir cambios observables en el desempeño, la capacidad de aprendizaje y la adaptación a nuevas exigencias. No se trata de una transformación repentina, sino de una reorganización progresiva de prioridades y conductas. En ese proceso, la consistencia suele ser más determinante que la intensidad. Este enfoque establece el marco para los siguientes capítulos, en los que se analizan con mayor detalle los mecanismos que sostienen la mediocridad y las estrategias prácticas para modificar hábitos, modelos mentales y sistemas de ejecución. El punto de partida, sin embargo, es reconocer que la diferencia principal se construye en la forma de operar cada día, no en circunstancias excepcionales. Capítulo 2. La mediocridad no suele aparecer como una decisión explícita. Se construye a través de patrones repetidos que, con el tiempo, se normalizan. Estos patrones se sostienen porque reducen fricción, evitan conflicto y ofrecen una sensación de estabilidad. Sin embargo, esa estabilidad también limita el crecimiento, ya que minimiza la exposición a experiencias que exigen adaptación y aprendizaje. Uno de los mecanismos más frecuentes es la adopción de comportamientos por consenso. Las personas observan lo que hace la mayoría y asumen que esa conducta es apropiada o suficiente. Este ajuste social cumple una función básica de pertenencia, pero también tiende a reforzar estándares promedio. Cuando los criterios de referencia provienen del entorno inmediato, el nivel de exigencia se mantiene dentro de límites comunes y los resultados reflejan esa misma media. El seguimiento del consenso reduce el costo psicológico de tomar decisiones. No requiere justificar elecciones ni asumir riesgos visibles. Sin embargo,
también reduce la probabilidad de explorar alternativas con mayor potencial de impacto. En este sentido, la conformidad funciona como un estabilizador del estado actual, más que como un motor de cambio. Otro componente relevante es la preferencia sistemática por recompensas inmediatas. Desde el punto de vista conductual, los incentivos cercanos en el tiempo tienen más peso que los beneficios diferidos, incluso cuando estos últimos son mayores. En la práctica, esto se traduce en la elección recurrente de opciones que alivian el presente a costa de limitar el futuro. Descanso, entretenimiento y consumo tienden a desplazar actividades que producen beneficios acumulativos, como el estudio, la práctica deliberada o la planificación. Este patrón no se consolida por una sola elección, sino por la repetición constante de decisiones similares. Cada instancia parece menor, pero el efecto compuesto es significativo. A lo largo de meses y años, la diferencia entre priorizar el corto plazo y sostener inversiones de largo plazo se amplía de forma progresiva. La sensación de falta de control también contribuye a mantener este ciclo. Cuando las personas interpretan los resultados como consecuencia principalmente de factores externos, la iniciativa disminuye. En este marco, el esfuerzo se percibe como poco efectivo, lo que reduce la probabilidad de intentar cambios sostenidos. Con el tiempo, esta percepción se traduce en una expectativa baja de impacto personal, que refuerza la pasividad y la dependencia de circunstancias externas. Esta condición se ve reforzada por mensajes sociales y experiencias previas que limitan la percepción de capacidad. Evaluaciones tempranas, comparaciones constantes y expectativas reducidas pueden consolidar la idea de que ciertos niveles de desempeño no están disponibles para todos. Cuando estas creencias se internalizan, influyen directamente en el rango de acciones que una persona considera posibles. El entorno social también cumple un papel activo en la estabilización de la mediocridad. Las normas implícitas tienden a favorecer la previsibilidad y a desalentar comportamientos que se apartan de lo esperado. Iniciativas que implican mayor dedicación, horarios distintos o prioridades no compartidas suelen generar resistencia, no necesariamente por desacuerdo explícito, sino por contraste con la rutina establecida. Esta presión, aunque sutil, influye en la toma de decisiones. Para sostener cambios que se apartan del promedio, se requiere tolerar cierto nivel de desalineación social. Esto no implica aislamiento, sino la capacidad de mantener prioridades propias aun cuando no coinciden con las del entorno inmediato. Sin esta capacidad, las decisiones tienden a ajustarse a expectativas externas, incluso cuando no contribuyen a los objetivos personales. Otro factor que mantiene el estancamiento es la resistencia a salir de la zona de funcionamiento habitual. El cerebro interpreta lo desconocido como potencialmente riesgoso y activa respuestas que favorecen la permanencia en lo familiar. Estas respuestas pueden manifestarse como duda, postergación o búsqueda de justificaciones para no actuar. Desde el punto de vista biológico, este mecanismo tiene sentido, pero en contextos de desarrollo personal y profesional puede limitar la exploración de nuevas capacidades. Cuando una persona intenta modificar su comportamiento, esta resistencia suele intensificarse. Aparecen interrupciones, distracciones o razones aparentemente válidas para abandonar el esfuerzo inicial. Sin una estrategia para manejar este fenómeno, el intento de cambio tiende a ser breve. Por esa razón, comprender que la resistencia es parte del proceso, y no una señal de error, resulta clave para sostener la transición hacia nuevos patrones. Salir de este conjunto de dinámicas requiere, en primer lugar, un ajuste en la forma de evaluar las decisiones. En lugar de basarse en la comodidad inmediata o en la aprobación social, se prioriza el impacto acumulativo de las acciones. Este cambio de criterio desplaza el foco desde el alivio presente hacia la construcción de capacidades futuras. También implica desarrollar una mayor tolerancia al esfuerzo sostenido. Esto no significa adoptar cargas excesivas, sino aceptar que el progreso suele requerir prácticas repetitivas y, en ocasiones, poco estimulantes. La constancia en estas prácticas es lo que permite que se conviertan en habilidades estables, en lugar de intentos aislados. La adopción de pensamiento contracorriente cumple aquí una función operativa. No se trata de oponerse por principio, sino de evaluar si las conductas predominantes conducen realmente a los resultados deseados.
Cuando no es así, se justifica explorar alternativas menos comunes, aunque al inicio resulten menos aceptadas o comprendidas. La gestión deliberada de la gratificación diferida es otro componente central. Implica establecer mecanismos que faciliten elegir acciones con beneficio futuro, incluso cuando el incentivo inmediato es bajo. Esto puede incluir estructuras de seguimiento, compromisos previos o ajustes en el entorno que reduzcan la disponibilidad de distracciones. Con el tiempo, estas estrategias refuerzan la capacidad de sostener decisiones orientadas al largo plazo. El fortalecimiento de la percepción de control interno también es determinante. Aumenta cuando se observan relaciones claras entre esfuerzo y resultado, incluso en escalas pequeñas. Por esa razón, iniciar con objetivos manejables y medibles ayuda a reconstruir la conexión entre acción y efecto. Esta experiencia directa tiene más impacto que cualquier afirmación abstracta sobre el potencial personal. En conjunto, estos ajustes no eliminan de inmediato todas las limitaciones, pero modifican la dirección del movimiento. En lugar de mantener un equilibrio que preserva el estado actual, se introduce una dinámica de cambio gradual. Cada mejora, por pequeña que sea, amplía el rango de opciones disponibles para el siguiente paso. Romper con la trampa de la mediocridad no implica alcanzar un nivel específico de desempeño, sino interrumpir un conjunto de patrones que impiden la progresión. Una vez que estos patrones se debilitan, el desarrollo se vuelve más dependiente de la calidad de los sistemas adoptados que de las restricciones iniciales. Este cambio de dinámica prepara el terreno para el siguiente nivel de análisis, centrado en los modelos mentales que guían la toma de decisiones. Sin una ruptura previa con los hábitos y creencias que sostienen el estancamiento, la adopción de nuevas estrategias resulta inestable. Por esa razón, la salida de la mediocridad no es un resultado, sino una condición necesaria para cualquier progreso sostenido. Capítulo 3. Las decisiones no se toman en el vacío. Se toman a partir de marcos mentales que organizan la información, priorizan ciertos datos y descartan otros. Estos marcos, conocidos como modelos mentales, funcionan como filtros que influyen en cómo se interpretan los problemas, cómo se evalúan las opciones y cómo se anticipan las consecuencias. En la mayoría de los casos, estos modelos se adoptan de forma implícita, a partir del entorno, la educación y la experiencia, sin un proceso consciente de selección o revisión. Cuando los modelos mentales no se ajustan a la complejidad de los contextos actuales, las decisiones tienden a ser reactivas y de corto alcance. Se responde a los síntomas visibles sin atender a las causas subyacentes. En contraste, el desarrollo de modelos más estructurados permite identificar patrones, relaciones y puntos de intervención con mayor impacto. Uno de los modelos más relevantes en este sentido es el pensamiento sistémico. En lugar de analizar eventos aislados, este enfoque considera las interacciones entre múltiples variables que, en conjunto, producen ciertos resultados. Desde esta perspectiva, un problema no se explica solo por el último evento que lo precede, sino por una secuencia de condiciones que se refuerzan entre sí. Ajustar un solo elemento puede no ser suficiente si el resto del sistema continúa operando de la misma manera. El pensamiento sistémico permite intervenir en niveles más profundos. En vez de corregir fallas repetitivas, se identifican las estructuras que las generan. Esto reduce la necesidad de soluciones constantes y mejora la estabilidad de los resultados. Además, facilita la planificación, ya que permite anticipar efectos secundarios y consecuencias indirectas de las decisiones. Otro modelo central es el pensamiento por inversión, que consiste en analizar no solo cómo lograr un objetivo, sino también qué factores podrían impedirlo. Este enfoque desplaza parte de la atención hacia la prevención de errores críticos. En la práctica, esto implica identificar puntos de vulnerabilidad, dependencias excesivas o supuestos no verificados. Al reducir la probabilidad de fallas graves, se incrementa la solidez de cualquier estrategia. Este modelo también ayuda a evitar decisiones basadas en optimismo excesivo. Al considerar escenarios adversos, se introducen márgenes de seguridad que permiten sostener el plan incluso cuando las condiciones no son ideales. No se trata de anticipar cada detalle, sino de reconocer los riesgos más probables y preparar respuestas generales. El pensamiento probabilístico aporta otra capa de precisión.
En lugar de clasificar las opciones como correctas o incorrectas, se evalúan según su probabilidad de éxito y el impacto potencial de sus resultados. Este enfoque es especialmente útil en entornos inciertos, donde la información disponible es incompleta. En estos casos, esperar certeza absoluta suele implicar inacción. Al trabajar con probabilidades, las decisiones se orientan por el valor esperado, es decir, por la combinación entre la posibilidad de ocurrencia y la magnitud del efecto. Esto permite aceptar que algunos intentos no producirán el resultado deseado, siempre que el conjunto de decisiones, evaluadas en serie, mantenga una ventaja estadística. Con el tiempo, este enfoque tiende a producir mejores resultados que la búsqueda de seguridad total. El pensamiento desde primeros principios complementa estos modelos al reducir la dependencia de analogías superficiales. En lugar de copiar soluciones existentes, se descomponen los problemas en sus componentes fundamentales. A partir de allí, se evalúa qué elementos son realmente necesarios y cuáles pueden modificarse. Este proceso favorece la innovación funcional, ya que libera la toma de decisiones de restricciones heredadas que pueden no ser relevantes en el contexto actual. Aplicar primeros principios requiere un esfuerzo analítico mayor al inicio, pero suele generar soluciones más adaptadas y eficientes. Además, reduce la probabilidad de repetir errores estructurales que se mantienen solo por tradición o imitación. El concepto de opcionalidad introduce una lógica diferente a la planificación rígida. En lugar de intentar predecir un único resultado y organizar todos los recursos en torno a ese escenario, se busca mantener varias vías de acción abiertas. Esto no implica falta de dirección, sino diversificación de estrategias dentro de un marco coherente. La opcionalidad permite beneficiarse de cambios inesperados. Cuando el entorno se modifica, quienes disponen de alternativas viables pueden ajustar su rumbo con menor costo. En este sentido, la flexibilidad se convierte en una forma de protección frente a la incertidumbre y no en una señal de indecisión. El pensamiento en términos de apalancamiento amplía aún más el alcance de estos modelos. En lugar de asumir que los resultados crecen de forma proporcional al esfuerzo, se buscan mecanismos que multiplican el impacto. Estos mecanismos pueden ser tecnológicos, organizativos, financieros o relacionales. El objetivo es identificar puntos donde una intervención relativamente pequeña produce efectos desproporcionados. Este enfoque cambia la naturaleza del trabajo. En lugar de concentrarse solo en la cantidad de esfuerzo, se analiza la calidad estructural de las acciones. La atención se dirige a procesos que pueden escalar, a sistemas que pueden operar de manera autónoma y a habilidades que mantienen su valor en múltiples contextos. El pensamiento compuesto integra el factor tiempo como variable principal. Reconoce que pequeñas mejoras, cuando se sostienen de manera constante, generan diferencias significativas en el largo plazo. Este principio se aplica no solo al ámbito financiero, sino también al aprendizaje, la salud y el desarrollo profesional. Desde este modelo, el progreso no depende de intervenciones puntuales de alta intensidad, sino de la repetición sistemática de prácticas que, aunque modestas en el corto plazo, se acumulan de forma predecible. Esta lógica favorece la planificación basada en procesos sostenibles, más que en esfuerzos extraordinarios difíciles de mantener. El concepto de antifragilidad introduce una relación distinta con el estrés y la variabilidad. En lugar de diseñar sistemas que solo buscan resistir cambios, se diseñan estructuras que mejoran cuando enfrentan cierto nivel de perturbación. Esto se logra mediante redundancia, diversificación y bajo nivel de dependencia de un solo factor. En términos prácticos, esto implica no concentrar todas las fuentes de ingreso, no depender de una única habilidad y no construir planes que colapsan ante pequeñas desviaciones. Los sistemas antifrágiles no solo soportan la incertidumbre, sino que aprenden de ella y ajustan su configuración. Finalmente, el metaaprendizaje actúa como un multiplicador de todos los modelos anteriores. Se centra en optimizar la forma en que se adquieren nuevas habilidades y se procesa información. Esto incluye técnicas de práctica deliberada, estrategias de retención, transferencia de conocimientos entre dominios y evaluación continua del propio desempeño. Cuando la capacidad de aprender se vuelve más eficiente, la adaptación a nuevos contextos se acelera.
Esto reduce el costo de cambiar de estrategia, incorporar herramientas o desarrollar competencias complementarias. En un entorno donde los cambios son frecuentes, esta capacidad se vuelve un activo central. Estos modelos no operan de manera aislada. Se refuerzan entre sí y forman un marco integrado para la toma de decisiones. El pensamiento sistémico identifica estructuras, la inversión reduce riesgos críticos, la probabilidad orienta la acción bajo incertidumbre, los primeros principios permiten rediseñar soluciones, la opcionalidad mantiene flexibilidad, el apalancamiento amplifica resultados, el efecto compuesto sostiene el progreso. La antifragilidad fortalece frente a la volatilidad y el metaaprendizaje acelera la adaptación. Adoptar estos modelos no implica aplicarlos todos al mismo tiempo ni de forma consciente en cada decisión. Con la práctica, muchos se integran en la forma habitual de analizar situaciones. El objetivo no es complejizar innecesariamente la toma de decisiones, sino mejorar la calidad de los criterios que la sustentan. Este conjunto de herramientas mentales establece una base más sólida para el siguiente nivel de desarrollo, centrado en la ejecución consistente. Sin modelos adecuados, la acción tiende a ser desorganizada o ineficiente. Con modelos claros, la ejecución se vuelve más estratégica y el esfuerzo produce mayor retorno. Capítulo 4. La confianza suele interpretarse como un rasgo estable de la personalidad, pero en la práctica funciona más como una evaluación continua de la propia capacidad para manejar situaciones. Esta evaluación se actualiza a partir de la experiencia directa, no de declaraciones internas ni de validación externa. Por esa razón, la confianza tiende a aumentar cuando existe un historial de acciones completadas y problemas resueltos, y disminuye cuando la experiencia principal es la evitación o la postergación. Desde este enfoque, la confianza no se basa en la ausencia de dificultad, sino en la percepción de competencia para enfrentarla. Cuando una persona ha manejado con éxito desafíos previos, su expectativa de poder manejar desafíos futuros se fortalece. Este proceso es acumulativo y depende de la repetición de experiencias de dominio, es decir, situaciones en las que se logra un resultado mediante el propio esfuerzo. La construcción de estas experiencias requiere una progresión adecuada de dificultad. Desafíos excesivamente simples no aportan información nueva sobre la propia capacidad, y desafíos demasiado complejos pueden generar frustración y abandono. Un nivel de exigencia intermedio, que requiere concentración y aprendizaje, pero que es alcanzable con esfuerzo, tiende a producir el mayor efecto en la percepción de competencia. Este principio también explica por qué la acción precede a la confianza, y no al revés. Esperar a sentirse completamente preparado suele retrasar el inicio de conductas relevantes. En cambio, la exposición gradual a tareas exigentes permite que la confianza se desarrolle a medida que se adquiere habilidad. La disposición a comenzar sin garantías completas es una condición para que se produzca el aprendizaje necesario. Otro componente relevante es la confianza en la capacidad de resolver problemas, más que en la ausencia de problemas. En entornos complejos, es poco realista esperar trayectorias lineales. Por esa razón, una forma más estable de confianza se basa en la expectativa de poder adaptarse, ajustar estrategias y encontrar alternativas cuando surgen obstáculos. Esta expectativa se fortalece cada vez que se supera una dificultad imprevista. La relación con el error también influye en la estabilidad de la confianza. Cuando los errores se interpretan como indicadores de incapacidad personal, la exposición a nuevos desafíos se reduce. En cambio, cuando se entienden como parte del proceso de adquisición de habilidades, la reacción tiende a ser analítica y orientada a la corrección. Este cambio de interpretación reduce el impacto emocional del error y facilita la continuidad del esfuerzo. Diferenciar entre confianza y sobreconfianza resulta necesario para mantener un desarrollo funcional. La confianza se apoya en evidencia y se ajusta con nueva información. La sobreconfianza, en cambio, tiende a ignorar señales de error y a subestimar la complejidad de las tareas. En términos operativos, la confianza se asocia con preparación y aprendizaje continuo, mientras que la sobreconfianza suele conducir a decisiones poco informadas. Una forma de fortalecer la confianza real es mediante la acumulación de competencias complementarias. En lugar de depender de una sola habilidad, se desarrollan varias que interactúan entre sí.
Esta combinación aumenta la versatilidad y reduce la vulnerabilidad ante cambios en el entorno. Además, amplía el rango de situaciones en las que una persona puede aportar valor, lo que refuerza la percepción de utilidad personal. Este enfoque también reduce el impacto de los reveses en un área específica. Cuando existen múltiples capacidades operativas, un desempeño bajo en un dominio no compromete por completo la identidad funcional. La atención puede redistribuirse hacia otros recursos disponibles mientras se corrige la debilidad detectada. La regulación de la atención contribuye de forma directa a la estabilidad de la confianza. La preocupación excesiva por escenarios futuros o por errores pasados tiende a reducir la calidad de la acción presente. Mantener el foco en tareas inmediatas y controlables mejora el rendimiento y genera retroalimentación positiva. Este tipo de enfoque favorece estados de concentración sostenida, en los que la ejecución se vuelve más eficiente. La identidad también cumple un papel estructural en este proceso. Cuando una persona se define principalmente por resultados específicos, su percepción de valor fluctúa con cada éxito o fracaso. En cambio, cuando la identidad se basa en rasgos operativos, como la disciplina, la capacidad de aprendizaje o la persistencia, la evaluación personal se vuelve más estable. Esta estabilidad reduce la reactividad emocional y facilita la toma de decisiones racionales. La identidad basada en procesos orienta la conducta de manera más consistente. Las acciones se alinean con estándares internos, no solo con expectativas externas. Esto disminuye la dependencia de aprobación y refuerza la autonomía en la toma de decisiones. A largo plazo, esta coherencia entre identidad y conducta contribuye a una confianza menos vulnerable a cambios circunstanciales. El entorno también influye en la percepción de competencia. La exposición constante a comparaciones puede distorsionarla. Evaluación del propio progreso, especialmente cuando se utilizan referencias poco realistas. Por esta razón, resulta más útil medir el avance en relación con el desempeño previo, en lugar de con el rendimiento de terceros en contextos distintos. Este criterio favorece una evaluación más precisa del crecimiento real. La retroalimentación objetiva, basada en métricas claras, cumple una función similar. Permite identificar mejoras y áreas de ajuste sin recurrir a juicios globales sobre la propia capacidad. Esta información facilita decisiones de aprendizaje más específicas y reduce la tendencia a generalizar a partir de resultados aislados. En conjunto, la confianza operativa se construye a través de un ciclo de acción, retroalimentación y ajuste. Cada iteración aporta información que refina la percepción de competencia y orienta el siguiente paso. Este proceso no elimina la incertidumbre, pero mejora la capacidad de actuar dentro de ella. Con el tiempo, este ciclo tiende a producir una relación más estable con los desafíos. La dificultad deja de ser interpretada como una señal para detenerse y pasa a ser una condición esperable del desarrollo. Esta reinterpretación reduce la evitación y amplía el rango de situaciones en las que una persona está dispuesta a participar activamente. Este marco establece las bases para sostener niveles más altos de exigencia sin un deterioro proporcional en la seguridad personal. No se trata de eliminar la autocrítica, sino de integrarla como parte de un sistema de mejora continua. La confianza, en este sentido, no es una conclusión final, sino una variable que se ajusta a medida que se adquiere experiencia. A partir de esta base, resulta posible abordar el siguiente nivel del proceso, centrado en la ejecución constante. Sin una confianza funcional en la propia capacidad de actuar, resolver y aprender, los sistemas de ejecución tienden a debilitarse ante la primera dificultad significativa. Por esa razón, la construcción de una confianza basada en evidencia constituye un componente estructural del desempeño sostenido. Capítulo 5. La diferencia entre intención y resultado se define en la ejecución. Planificar, analizar y establecer objetivos no produce cambios por sí mismo si no se traduce en acciones consistentes. En muchos casos, las personas cuentan con información suficiente sobre lo que deberían hacer, pero la brecha aparece en la regularidad con la que esas acciones se llevan a cabo. Por esta razón, la ejecución sostenida funciona como el principal factor diferenciador en el desempeño a largo plazo. Un obstáculo frecuente es la dependencia de la motivación como detonante de la acción.
La motivación fluctúa según el estado físico, emocional y las condiciones externas. Cuando la conducta se apoya en ese estado variable, la consistencia se ve afectada. Para reducir esta dependencia, resulta más efectivo estructurar las acciones en forma de rutinas y sistemas que operen con bajo requerimiento de decisión consciente. Los sistemas de ejecución se basan en la repetición de conductas en contextos predefinidos. Al asociar una tarea con un momento, un lugar o un evento específico, se reduce la fricción inicial y aumenta la probabilidad de iniciar la acción. Este tipo de estructura permite que la conducta se active con menos esfuerzo cognitivo, lo que favorece la continuidad incluso en días de baja energía. La consistencia se ve fortalecida cuando las expectativas son realistas. Establecer estándares excesivos tiende a generar ciclos de esfuerzo intenso seguidos de abandono. En cambio, definir un nivel mínimo de acción que pueda cumplirse incluso en condiciones adversas preserva el hábito de ejecución. Este enfoque mantiene el impulso y evita que una interrupción temporal se convierta en una interrupción permanente. El concepto de progreso mínimo viable cumple una función operativa en este contexto. Consiste en identificar la versión más reducida de una tarea que aún contribuye al objetivo general. Aunque el impacto inmediato de estas acciones es limitado, su valor principal está en sostener la continuidad del sistema. Con el tiempo, estas acciones se acumulan y facilitan la expansión del esfuerzo cuando las condiciones lo permiten. La especificidad en la planificación también influye de manera directa en la ejecución. Las intenciones generales dejan margen para la postergación y la reinterpretación. En cambio, los planes que definen con claridad cuándo, dónde y cómo se realizará una acción reducen la ambigüedad. Esta precisión disminuye la carga de decisión en el momento de actuar y mejora la tasa de cumplimiento. Otro elemento relevante es la anticipación de obstáculos. En la práctica, la ejecución rara vez ocurre sin interrupciones. Aparecen imprevistos, cambios de agenda y variaciones en el nivel de energía. Cuando estos factores no se consideran de antemano, suelen convertirse en razones para suspender la acción. En cambio, identificar con anticipación los escenarios más probables y establecer respuestas predeterminadas permite mantener la continuidad del sistema. Esta preparación también reduce la fatiga asociada a la toma de decisiones. Al contar con planes alternativos, la atención se dirige a la acción, no a la deliberación constante. De este modo, se conserva energía mental para las tareas que realmente requieren análisis. El seguimiento del desempeño cumple una función de regulación. Medir la ejecución, y no solo los resultados finales, proporciona información temprana sobre la efectividad de los sistemas adoptados. Esta retroalimentación permite realizar ajustes antes de que los desvíos se amplíen. Además, la visualización del progreso refuerza la percepción de avance, lo que facilita la persistencia. La calidad de la ejecución también depende del manejo de la energía, no únicamente del manejo del tiempo. No todas las horas del día presentan el mismo nivel de concentración y capacidad cognitiva. Identificar los periodos de mayor rendimiento y asignarles las tareas más exigentes mejora la eficiencia general. Las actividades de menor demanda pueden ubicarse en momentos de menor energía sin comprometer el resultado. El cuidado de los factores físicos que influyen en la energía, como el descanso, la alimentación y la actividad física, forma parte del sistema de ejecución, aunque no siempre se los considere en la planificación productiva. La reducción sostenida de la energía disponible limita la capacidad de mantener rutinas exigentes, incluso cuando existe claridad en los objetivos. La identidad vuelve a desempeñar un papel estructural en la ejecución. Cuando las acciones se perciben como intentos ocasionales, la interrupción resulta más probable. En cambio, cuando se integran en una autoimagen de persona que cumple con ciertos estándares, la conducta se vuelve más estable. La coherencia entre identidad y acción reduce el conflicto interno y disminuye la necesidad de negociación diaria. Este ajuste de identidad no ocurre por declaración, sino por repetición. Cada vez que se ejecuta una conducta alineada con el estándar elegido, se refuerza la percepción de coherencia personal. Con el tiempo, la acción deja de sentirse como una imposición externa y pasa a ser una expresión natural del rol asumido.
La acumulación de pequeñas ejecuciones consistentes produce, además, un efecto de inercia. A medida que el sistema se consolida, el costo psicológico de detenerse aumenta y el costo de continuar disminuye. Esta dinámica favorece la sostenibilidad del esfuerzo sin requerir incrementos constantes en la fuerza de voluntad. Es importante señalar que la ejecución efectiva no implica rigidez absoluta. Los sistemas deben permitir ajustes cuando las condiciones cambian. La revisión periódica de rutinas, objetivos y métodos asegura que la acción siga alineada con las prioridades actuales. Sin esta revisión, existe el riesgo de mantener hábitos que ya no contribuyen de manera significativa al resultado deseado. La ejecución sostenida también se beneficia de ciclos definidos de trabajo y evaluación. Periodos de enfoque concentrado, seguidos de momentos de análisis, permiten identificar qué estrategias están produciendo los mejores efectos. Este enfoque reduce la dependencia de la intuición y mejora la calidad de las decisiones futuras. En conjunto, la psicología de la ejecución no se basa en picos ocasionales de esfuerzo, sino en la construcción de sistemas que operan de manera predecible. La acción deja de ser un evento extraordinario y se convierte en parte de la estructura diaria. Este cambio de enfoque transforma la relación con el trabajo y con el progreso, al desplazar el énfasis desde la inspiración hacia la consistencia. Este marco prepara el terreno para el análisis de los mecanismos de formación de hábitos y cambio conductual, que permiten automatizar gran parte de la ejecución. Sin esta automatización progresiva, la carga cognitiva se mantiene elevada y la sostenibilidad del esfuerzo se ve comprometida. Por esa razón, comprender y diseñar sistemas de ejecución constituye un paso necesario antes de avanzar hacia niveles más altos de complejidad y rendimiento. Capítulo 6. La mayor parte del comportamiento diario está guiada por hábitos, no por decisiones conscientes. Esto significa que muchos resultados, tanto positivos como negativos, se mantienen porque las conductas que los producen se repiten de manera automática. Desde esta perspectiva, modificar los resultados requiere intervenir en los patrones que los sostienen, no solo en las metas que se declaran. El cerebro tiende a automatizar conductas para reducir el gasto de energía. Cuando una acción se repite en un contexto similar y produce una consecuencia predecible, se consolida una asociación que facilita su repetición futura. Con el tiempo, la conducta se activa con menor participación consciente. Este mecanismo es funcional para tareas rutinarias, pero también permite que se consoliden hábitos poco productivos si se repiten con suficiente frecuencia. La formación de hábitos puede entenderse como una secuencia compuesta por tres elementos: un estímulo que inicia la conducta, una rutina que se ejecuta y una consecuencia que refuerza la repetición. Intervenir en cualquiera de estos componentes puede modificar el patrón completo. Para crear un nuevo hábito, es necesario establecer un estímulo claro, definir una rutina simple y asegurar una consecuencia que resulte mínimamente satisfactoria. Para modificar un hábito existente, suele ser más eficaz conservar el estímulo y la consecuencia, pero cambiar la rutina intermedia. Uno de los errores más comunes en los procesos de cambio es intentar modificar múltiples conductas al mismo tiempo. Esta estrategia aumenta la carga cognitiva y reduce la probabilidad de consolidar cualquier hábito de manera estable. Un enfoque más efectivo consiste en trabajar de forma secuencial, concentrando los recursos de atención en un solo cambio hasta que se vuelva automático. Una vez que la conducta requiere menos esfuerzo consciente, se liberan recursos para abordar el siguiente ajuste. La dimensión del hábito inicial también influye en la tasa de adopción. Conductas que requieren un alto nivel de esfuerzo o tiempo tienden a ser menos sostenibles en etapas tempranas. En cambio, acciones muy pequeñas, que pueden ejecutarse incluso en días de baja energía, tienen mayor probabilidad de repetirse con regularidad. Aunque su impacto inmediato sea limitado, cumplen la función de establecer el patrón y la identidad asociada a la conducta. Este enfoque se apoya en la idea de que la consistencia precede a la intensidad. Una vez que el hábito está instalado, aumentar gradualmente la exigencia resulta más sencillo que intentar sostener un nivel alto desde el inicio. La expansión progresiva permite que el sistema se adapte sin generar resistencia excesiva. El entorno cumple un papel central en la formación de hábitos.
La disponibilidad de ciertos estímulos, la disposición física de los espacios y la accesibilidad de herramientas influyen de manera directa en la probabilidad de ejecutar una conducta. Ajustar el entorno para reducir fricción en las acciones deseadas y aumentar fricción en las conductas no deseadas facilita el cambio sin depender exclusivamente del autocontrol. Por ejemplo, cuando los elementos necesarios para una tarea están preparados con anticipación, la barrera de inicio disminuye. De forma similar, cuando las distracciones requieren más pasos para acceder a ellas, su frecuencia de uso tiende a reducirse. Estos ajustes, aunque simples, pueden tener un efecto significativo en la distribución de la atención y el tiempo. La repetición consistente también depende de la estabilidad del estímulo que inicia la conducta. Asociar el hábito con eventos cotidianos, como una hora específica del día o una actividad previa, facilita la automatización. Este tipo de anclaje contextual reduce la necesidad de recordar de manera activa la tarea, ya que el propio entorno funciona como recordatorio. La retroalimentación temprana refuerza el proceso de cambio. Registrar la ejecución, incluso de manera básica, permite observar la continuidad y detectar interrupciones antes de que se conviertan en abandono prolongado. Además, la visualización del progreso, aunque sea modesto, contribuye a mantener la conducta al proporcionar evidencia de avance. La interpretación de las interrupciones también influye en la sostenibilidad del hábito. Cuando una omisión se percibe como un fracaso total, aumenta la probabilidad de abandonar el proceso por completo. En cambio, cuando se la entiende como una variación esperable dentro de un proceso más amplio, resulta más fácil retomar la conducta sin una carga emocional excesiva. Esta perspectiva favorece la resiliencia conductual. El cambio de hábitos se ve facilitado cuando se alinea con la identidad operativa de la persona. En lugar de centrarse únicamente en lo que se quiere hacer, se pone el foco en el tipo de persona que se busca ser. Cada repetición de la conducta refuerza esa identidad, y esa identidad, a su vez, incrementa la probabilidad de repetir la conducta. Este ciclo reduce la necesidad de motivación externa. La sustitución de hábitos resulta más efectiva que la eliminación directa. Dado que el estímulo y la consecuencia suelen estar asociados a una necesidad funcional, reemplazar la rutina por una alternativa que satisfaga la misma necesidad reduce la sensación de pérdida. Este enfoque es particularmente útil en conductas vinculadas al manejo del estrés, la fatiga o la búsqueda de estimulación. El ritmo de cambio debe ser compatible con las demandas del contexto. Introducir ajustes que superan la capacidad actual de adaptación incrementa el riesgo de abandono. Por esta razón, el diseño de hábitos debe considerar no solo el objetivo final, sino también las restricciones reales de tiempo, energía y recursos disponibles. La viabilidad operativa es un criterio tan importante como la relevancia del hábito. La automatización progresiva de conductas relevantes reduce la carga cognitiva asociada al desempeño. A medida que más acciones se ejecutan de forma habitual, la atención puede dirigirse a tareas que requieren análisis y creatividad. Este efecto acumulativo mejora la eficiencia general y facilita el manejo de proyectos más complejos. Es importante señalar que los hábitos no son estáticos. Cambios en el entorno, en las responsabilidades o en los objetivos pueden requerir ajustes en los sistemas establecidos. La revisión periódica de las rutinas permite mantener su alineación con las prioridades actuales y evita la persistencia de conductas que ya no aportan valor significativo. El proceso de cambio conductual no depende de un único método, sino de la combinación de diseño ambiental, secuenciación de hábitos, ajuste de expectativas y alineación con la identidad. Cada uno de estos elementos contribuye a reducir la fricción y aumentar la probabilidad de repetición. Con el tiempo, la suma de hábitos funcionales crea una estructura diaria que sostiene la ejecución sin requerir supervisión constante. En este punto, el esfuerzo consciente se desplaza desde la iniciación de conductas hacia la optimización de sistemas. Esta transición permite que el progreso se mantenga incluso en contextos de alta demanda. Este enfoque establece las condiciones para una gestión más estratégica del enfoque, la energía y el entorno, que se abordarán en el siguiente nivel del proceso. Sin hábitos estables, cualquier estrategia de alto nivel depende en exceso de la fuerza de voluntad.
Con hábitos bien diseñados, la conducta se vuelve más predecible y el desarrollo sostenido resulta más viable. Capítulo 7. La atención es un recurso limitado que influye directamente en la calidad del desempeño. A diferencia del tiempo, que se distribuye de manera uniforme, la atención varía según el estado físico, el contexto y la carga cognitiva. Por esta razón, dos personas con el mismo número de horas disponibles pueden obtener resultados muy distintos si difieren en la forma en que gestionan su enfoque. En entornos con alta estimulación, la atención tiende a fragmentarse. Interrupciones frecuentes, cambios constantes de tarea y exposición continua a información irrelevante reducen la capacidad de mantener concentración sostenida. Esta fragmentación no solo disminuye la eficiencia, sino que también incrementa la fatiga mental, lo que a su vez reduce la calidad de las decisiones posteriores. La concentración profunda permite procesar información compleja, resolver problemas y producir trabajo de mayor valor. Sin embargo, este tipo de enfoque requiere condiciones específicas, reducción de interrupciones, claridad en la tarea y periodos de tiempo suficientemente largos para entrar en un estado de atención estable. Cuando estas condiciones no se cumplen, la actividad tiende a desplazarse hacia tareas de menor exigencia cognitiva. La priorización cumple un papel central en la gestión de la atención. No todas las tareas tienen el mismo impacto en los resultados finales. Identificar qué actividades generan el mayor retorno y asignarles los mejores momentos del día mejora la eficiencia general. Las tareas de bajo impacto pueden gestionarse en periodos de menor energía sin afectar de forma significativa el progreso. Este enfoque implica diferenciar entre urgencia y relevancia. Lo urgente suele demandar respuesta inmediata, pero no siempre contribuye a los objetivos principales. Lo relevante, en cambio, puede no generar presión inmediata, pero tiene efectos acumulativos a largo plazo. La capacidad de proteger tiempo para lo relevante es un indicador de control operativo sobre la agenda. La reducción deliberada de estímulos innecesarios facilita la concentración. Esto puede implicar ajustes en el entorno físico, en las herramientas digitales y en la organización de los espacios de trabajo. Cada estímulo adicional compite por atención y aumenta la probabilidad de interrupción. Al simplificar el entorno, se reduce la carga cognitiva y se mejora la continuidad del enfoque. El establecimiento de bloques de tiempo dedicados a tareas específicas también contribuye a la estabilidad de la atención. Al asignar periodos definidos para actividades de alta concentración, se crea una expectativa clara sobre el tipo de esfuerzo requerido. Esta estructura reduce la tentación de alternar tareas y facilita la entrada en estados de concentración más profunda. La gestión de la atención no se limita a factores externos. El estado interno influye de manera significativa en la capacidad de enfoque. Fatiga, estrés y preocupaciones no resueltas tienden a consumir recursos atencionales incluso cuando no están relacionados con la tarea actual. Por esta razón, la regulación básica del descanso y la recuperación forma parte del sistema de gestión de la atención. El manejo de la información también afecta la claridad mental. La exposición constante a noticias, mensajes y contenido de baja relevancia incrementa el ruido cognitivo y reduce la capacidad de procesamiento profundo. Seleccionar de manera intencional las fuentes de información y limitar el consumo pasivo contribuye a preservar recursos atencionales para actividades de mayor valor. La atención emocional es otro componente del enfoque operativo. Reacciones intensas ante eventos menores pueden desviar recursos mentales durante periodos prolongados. Desarrollar la capacidad de observar estas reacciones sin amplificarlas permite recuperar el control del enfoque con mayor rapidez. Este tipo de regulación no elimina las emociones, pero reduce su interferencia con la ejecución. La claridad de objetivos inmediatos facilita la concentración. Cuando la tarea está bien definida, la mente tiene menos tendencia a divagar. Por el contrario, la ambigüedad en los próximos pasos incrementa la probabilidad de distracción, ya que la atención se desplaza hacia estímulos más claros o más atractivos. Definir el siguiente paso concreto antes de iniciar una sesión de trabajo mejora la continuidad del esfuerzo. El entorno social también influye en la distribución de la atención. Expectativas de disponibilidad constante, interrupciones frecuentes y dinámicas de comunicación no estructuradas fragmentan el enfoque.
Establecer límites claros en relación con los tiempos de respuesta y los canales de comunicación permite proteger espacios de trabajo concentrados sin generar conflictos innecesarios. La capacidad de decir no a ciertas demandas forma parte de la gestión del enfoque. Aceptar compromisos que no se alinean con las prioridades principales dispersa la atención y reduce la efectividad global. La selección deliberada de responsabilidades facilita una asignación más coherente de recursos cognitivos. La atención sostenida también se ve favorecida por ritmos de trabajo que alternan concentración y recuperación. Periodos prolongados de esfuerzo sin pausas adecuadas tienden a reducir el rendimiento y aumentar los errores. Incorporar descansos breves y estructurados ayuda a mantener niveles estables de enfoque a lo largo del día. El desarrollo de rutinas de inicio puede facilitar la transición hacia estados de concentración. Acciones repetidas antes de comenzar una tarea específica actúan como señales que preparan al sistema cognitivo para el tipo de esfuerzo requerido. Con el tiempo, estas rutinas reducen el tiempo necesario para entrar en un modo de trabajo profundo. La evaluación periódica de la distribución de la atención permite identificar patrones de desperdicio y oportunidades de mejora. Revisar en qué actividades se invierte la mayor parte del tiempo y compararlo con los objetivos prioritarios ayuda a detectar desalineaciones. Estos ajustes no requieren cambios drásticos, sino reorientaciones graduales que, acumuladas, mejoran la eficiencia. En el largo plazo, la gestión eficaz de la atención amplifica el impacto de los hábitos y sistemas de ejecución. Sin enfoque, incluso los mejores planes se diluyen en actividad dispersa. Con enfoque, las mismas horas producen resultados de mayor calidad y coherencia. Este marco prepara el análisis del papel del entorno y de las relaciones en el desempeño sostenido. La atención no se gestiona únicamente de manera individual, sino también a través de las estructuras sociales y físicas que rodean a la persona. Comprender y ajustar estos factores permite consolidar el enfoque como un recurso estratégico en el proceso de desarrollo continuo. Capítulo 8. El comportamiento no se desarrolla en aislamiento. Está condicionado de manera constante por el entorno físico, social e informativo en el que una persona opera. Estos factores influyen en lo que se percibe como normal, en lo que se considera posible y en lo que se repite de forma automática. Por esta razón, cualquier intento de cambio sostenido debe considerar no solo la voluntad individual, sino también las condiciones que rodean la conducta. El entorno físico actúa como un sistema de señales que facilita o dificulta determinadas acciones. La disposición de los espacios, la accesibilidad de herramientas y la presencia de estímulos influyen en la probabilidad de iniciar una conducta. Cuando los elementos necesarios para una actividad están disponibles y organizados, la fricción disminuye. Cuando están dispersos o requieren preparación adicional, la probabilidad de ejecución se reduce. Este principio se aplica tanto a conductas productivas como a conductas que se buscan reducir. La proximidad de distracciones, la facilidad de acceso a estímulos de bajo valor y la falta de barreras físicas incrementan la frecuencia de interrupciones. Ajustar el entorno para favorecer la acción deseada y dificultar la acción no deseada permite que el cambio se sostenga con menor dependencia del autocontrol. El entorno social también cumple una función reguladora. Las normas implícitas, las expectativas de los grupos y las dinámicas de interacción influyen en las decisiones cotidianas. En muchos casos, las personas ajustan su comportamiento para mantener coherencia con su entorno inmediato, incluso cuando ese ajuste no contribuye a sus objetivos de largo plazo. Esta adaptación ocurre de manera gradual, en gran parte, inconsciente. Las conversaciones habituales, los temas recurrentes y los valores que se refuerzan en un grupo influyen en las prioridades individuales. Cuando el entorno valora la mejora continua, la responsabilidad personal y el aprendizaje, estas conductas tienden a integrarse con mayor facilidad. Cuando predomina la queja, la comparación constante o la evitación del esfuerzo, esos patrones también se refuerzan. Modificar el entorno social no implica necesariamente cambiar de manera radical las relaciones existentes, pero sí puede requerir ajustar la exposición a ciertas dinámicas. Esto puede traducirse en reducir el tiempo dedicado a interacciones que refuerzan hábitos poco funcionales y aumentar el contacto con personas y contextos que modelan conductas alineadas con los objetivos personales.
El entorno informativo es otro componente relevante. La cantidad y el tipo de información consumida influyen en la forma de interpretar la realidad y en las expectativas sobre el progreso. La exposición constante a contenidos que priorizan la inmediatez, el conflicto o la comparación tiende a fragmentar la atención y a distorsionar la percepción del tiempo necesario para desarrollar habilidades reales. Seleccionar fuentes de información con criterios de relevancia y profundidad contribuye a mantener una perspectiva más estable sobre el desarrollo. Este tipo de selección no busca eliminar el acceso a contenidos recreativos, sino evitar que ocupen una proporción desmedida del tiempo disponible para el aprendizaje y la reflexión. El diálogo interno también forma parte del entorno operativo. La forma en que una persona interpreta sus resultados, evalúa sus decisiones y anticipa dificultades influye en la persistencia. Un diálogo interno basado en juicios globales y definitivos tiende a reducir la iniciativa. En cambio, un enfoque orientado a la corrección específica y al aprendizaje facilita la continuidad del esfuerzo. Este tipo de diálogo no implica ausencia de exigencia, sino una forma de evaluación más funcional. En lugar de centrarse en etiquetas personales, se centra en conductas observables y ajustes posibles. Esta orientación reduce la carga emocional asociada a los errores y favorece la toma de decisiones pragmática. El entorno también incluye las estructuras organizativas que regulan el uso del tiempo. Horarios, compromisos recurrentes y responsabilidades fijas determinan en gran medida la disponibilidad de recursos para otras actividades. Revisar de manera periódica estas estructuras permite identificar espacios de ajuste que pueden liberar tiempo y energía para prioridades más relevantes. La creación de entornos de apoyo no requiere cambios inmediatos de gran escala. Pequeños ajustes, como reorganizar un espacio de trabajo, establecer reglas claras sobre el uso de dispositivos o definir momentos específicos para ciertas interacciones, pueden producir mejoras significativas en la calidad del enfoque y la ejecución. La estabilidad del entorno es otro factor a considerar. Cambios constantes en rutinas, espacios o responsabilidades incrementan la carga cognitiva y reducen la eficiencia. Mantener ciertos elementos estables permite que los hábitos se consoliden y que la atención se dirija a tareas de mayor complejidad, en lugar de a la adaptación continua a nuevas condiciones. Sin embargo, la estabilidad no debe confundirse con rigidez. A medida que cambian los objetivos, también deben ajustarse los entornos que los sostienen. Un sistema que fue adecuado en una etapa puede volverse limitante en otra. Por esta razón, la revisión periódica del entorno forma parte del proceso de optimización del desempeño. El entorno también influye en la percepción de progreso. La falta de señales visibles de avance puede reducir la motivación para continuar, incluso cuando existe mejora real. Incorporar mecanismos de seguimiento y visualización de resultados facilita una evaluación más precisa del proceso y refuerza la conexión entre esfuerzo y efecto. La relación entre entorno y comportamiento es bidireccional. No solo el entorno influye en la conducta, sino que la conducta sostenida también modifica el entorno. A medida que cambian las rutinas, se ajustan las relaciones y se redefinen las prioridades, el contexto se reconfigura para apoyar los nuevos patrones. Este proceso gradual refuerza la estabilidad del cambio. En este sentido, el desarrollo no depende exclusivamente de decisiones individuales aisladas, sino de la construcción de sistemas de apoyo que reducen la fricción y aumentan la probabilidad de ejecución consistente. Estos sistemas no eliminan la necesidad de esfuerzo, pero lo canalizan de manera más eficiente. Comprender el papel del entorno permite desplazar parte de la responsabilidad del cambio desde la fuerza de voluntad hacia el diseño de condiciones favorables. Esta perspectiva no reduce la responsabilidad personal, sino que la orienta hacia acciones con mayor impacto estructural. A partir de este marco, resulta posible analizar con mayor precisión cómo se sostienen los procesos de largo plazo. El entorno, junto con los hábitos, la atención y los sistemas de ejecución, forma una red de factores interdependientes que determinan la trayectoria de desarrollo. Ajustar uno de estos elementos sin considerar los demás limita el alcance del cambio. Este capítulo establece las bases para comprender cómo los factores externos e internos interactúan de forma continua. El siguiente nivel de análisis se centra en la gestión del tiempo, la energía y la planificación a largo plazo,
que permiten integrar estos componentes en una estrategia operativa más amplia y sostenible. Capítulo 9. El progreso sostenido depende en gran medida de la capacidad de mantener esfuerzos coherentes a lo largo del tiempo. A diferencia de las acciones aisladas, que pueden producir mejoras temporales, la repetición constante de conductas relevantes genera cambios acumulativos que modifican la trayectoria general. Este principio se aplica tanto al desarrollo de habilidades como a la construcción de proyectos y a la mejora de la salud. Una de las dificultades más frecuentes en este proceso es la expectativa de resultados rápidos. Cuando el avance no es visible en el corto plazo, la percepción de eficacia disminuye y la probabilidad de abandono aumenta. Sin embargo, muchos procesos de crecimiento presentan una fase inicial de progreso poco evidente, seguida de una etapa en la que los efectos se vuelven más notorios. Comprender esta dinámica ayuda a mantener la continuidad durante los periodos de bajo refuerzo externo. El efecto acumulativo del esfuerzo se basa en la constancia, no en la intensidad ocasional. Acciones moderadas, sostenidas en el tiempo, tienden a superar a esfuerzos muy altos que se realizan de manera esporádica. Esta regularidad permite que los sistemas biológicos, cognitivos y organizativos se adapten de forma gradual, reduciendo el riesgo de sobrecarga y facilitando la consolidación de nuevas capacidades. La planificación de largo plazo cumple una función organizadora en este contexto. Establecer una dirección general permite evaluar si las decisiones diarias están alineadas con los objetivos más amplios. Sin esta referencia, las acciones tienden a responder a demandas inmediatas y a perder coherencia estratégica. La planificación no elimina la necesidad de ajustes, pero proporciona un marco para realizarlos sin perder el rumbo. La gestión del ritmo es parte de esta planificación. Alternar periodos de esfuerzo concentrado con fases de recuperación reduce la probabilidad de agotamiento y mejora la sostenibilidad del desempeño. El descanso no se interpreta como una interrupción del progreso, sino como un componente necesario para mantener la calidad de la ejecución en el tiempo. Sin recuperación adecuada, la eficiencia tiende a disminuir incluso cuando el volumen de trabajo se mantiene alto. La evaluación periódica de resultados permite detectar desviaciones tempranas y realizar correcciones antes de que los problemas se acumulen. Esta evaluación no se limita a los indicadores finales, sino que incluye la revisión de los procesos utilizados. Ajustar métodos, ritmos y prioridades forma parte del mantenimiento de un sistema funcional. La paciencia estratégica se relaciona con la capacidad de tolerar la incertidumbre inherente a los procesos de largo plazo. Muchos resultados relevantes dependen de variables que no pueden controlarse de manera directa y que requieren tiempo para manifestarse. Mantener el esfuerzo en ausencia de confirmación inmediata exige confiar en la relación entre proceso y resultado, basada en la experiencia acumulada y en la evaluación racional de los métodos empleados. Esta forma de paciencia no implica pasividad. Por el contrario, se apoya en la acción continua y en la disposición a ajustar estrategias cuando la información lo justifica. La diferencia está en no abandonar un proceso solo porque el progreso no es inmediato, siempre que existan indicios razonables de que las acciones están bien orientadas. La construcción de resiliencia operativa también es relevante para sostener el esfuerzo. Los cambios de contexto, los errores y los retrocesos forman parte de cualquier trayectoria de desarrollo. La capacidad de retomar la ejecución después de interrupciones determina en gran medida la estabilidad del progreso. Esta resiliencia se fortalece mediante la experiencia directa de recuperación, más que por la ausencia de dificultades. La comparación constante con otros puede interferir con este proceso. Cuando el avance propio se evalúa exclusivamente en relación con el rendimiento ajeno, la percepción de progreso puede distorsionarse. Diferencias en recursos, contextos y tiempos de inicio hacen que estas comparaciones sean poco informativas para la toma de decisiones personales. Un criterio más funcional es medir la evolución respecto al desempeño previo y al cumplimiento de procesos definidos. El seguimiento de indicadores internos, como la calidad del esfuerzo, la regularidad de la práctica y la mejora en competencias específicas, proporciona una base más estable para la evaluación. Estos indicadores permiten reconocer avances que no siempre se reflejan de inmediato en resultados externos, pero que son necesarios para alcanzarlos más adelante.
La consistencia a largo plazo también se beneficia de la simplificación de decisiones. Cuantas más elecciones deben hacerse cada día para mantener un sistema, mayor es la probabilidad de desgaste. Automatizar rutinas y estandarizar procesos reduce la carga cognitiva y facilita la continuidad. Este principio es especialmente relevante en proyectos de alta complejidad, donde la atención debe reservarse para decisiones estratégicas. La claridad en las prioridades evita la dispersión de recursos. Intentar avanzar en demasiadas direcciones al mismo tiempo diluye el impacto del esfuerzo y dificulta la medición del progreso. Seleccionar un número limitado de objetivos principales permite concentrar energía y aumentar la probabilidad de obtener resultados significativos en cada área. La gestión de expectativas es otro componente de la sostenibilidad. Entender que el progreso no es lineal y que existen periodos de estancamiento reduce la frustración asociada a las variaciones naturales del rendimiento. Esta comprensión facilita mantener el compromiso incluso cuando los indicadores fluctúan. El desarrollo de sistemas de apoyo también contribuye a la persistencia. Esto puede incluir mecanismos de seguimiento, estructuras de rendición de cuentas y entornos que refuercen las conductas deseadas. Estos sistemas no sustituyen la responsabilidad individual, pero la complementan al reducir la probabilidad de abandono en momentos de baja motivación. A lo largo del tiempo, la suma de estos factores crea una dinámica de avance más predecible. La combinación de planificación, ejecución consistente, evaluación periódica y ajuste continuo permite sostener el progreso incluso en contextos cambiantes. Este enfoque reduce la dependencia de circunstancias favorables y aumenta la capacidad de adaptación. En este punto, el desarrollo deja de depender de impulsos esporádicos y pasa a estar integrado en una estructura operativa estable. La atención se desplaza desde la búsqueda de resultados rápidos hacia la optimización de procesos que pueden mantenerse durante años. Esta transición es clave para cualquier proyecto que aspire a producir efectos duraderos. Este capítulo prepara el cierre del marco general, centrado en la integración de identidad, decisiones y sistemas en una forma de operación coherente. La sostenibilidad del progreso no se explica por un solo factor, sino por la alineación entre metas, métodos y contextos a lo largo del tiempo. Capítulo 10. El desempeño sostenido no se explica por una decisión aislada ni por un periodo breve de esfuerzo intensivo. Se explica por la integración progresiva de hábitos, modelos mentales, sistemas de ejecución, gestión de la atención y diseño del entorno en una forma de operar coherente. Cuando estos elementos se alinean, la conducta se vuelve más estable y los resultados dejan de depender de circunstancias favorables puntuales. En este punto, la diferencia principal no está en la intensidad del esfuerzo, sino en la consistencia de la estructura. Las acciones relevantes ya no requieren una negociación interna constante, porque forman parte de la rutina y de la identidad operativa. La persona no necesita evaluarse cada día para decidir si actuará. Actúa porque ese es el estándar que sostiene. La identidad cumple una función de integración. No se limita a una etiqueta abstracta, sino que se construye a partir de la repetición de conductas observables. Cada decisión alineada con los sistemas adoptados refuerza la percepción de coherencia entre lo que se pretende y lo que se hace. Esta coherencia reduce la fricción interna y facilita la persistencia en el tiempo. La toma de decisiones también se simplifica cuando existen criterios claros. En lugar de evaluar cada situación desde cero, se utilizan principios operativos que guían la elección. Estos principios pueden estar relacionados con la priorización del largo plazo, la protección del enfoque, la inversión en capacidades y la gestión del riesgo. Al aplicarse de manera consistente, estos criterios reducen la variabilidad de la conducta y aumentan la previsibilidad del desempeño. El proceso de mejora continua depende de la capacidad de observar resultados y ajustar métodos sin alterar el compromiso con la dirección general. La revisión periódica de sistemas permite corregir ineficiencias y adaptarse a nuevas condiciones sin perder la estabilidad del conjunto. Esta combinación de flexibilidad táctica y consistencia estratégica es característica de estructuras de alto rendimiento. A medida que los sistemas se consolidan, la atención puede desplazarse hacia la optimización en lugar de la iniciación. En las primeras etapas, gran parte del esfuerzo se destina a establecer rutinas y superar la inercia inicial. Con el tiempo,
ese esfuerzo se reduce y se libera capacidad para refinar procesos, mejorar calidad y explorar oportunidades de mayor impacto. El desarrollo de capacidades transferibles amplía el rango de contextos en los que una persona puede desempeñarse con eficacia. Habilidades como el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas, la comunicación y la gestión del tiempo mantienen su utilidad en distintos entornos. Invertir en este tipo de competencias reduce la dependencia de circunstancias específicas y facilita la adaptación a cambios estructurales. La gestión del riesgo también se vuelve más sistemática. En lugar de evitar la incertidumbre por completo, se adoptan estrategias que limitan el impacto de posibles fallas y preservan la continuidad operativa. Esto puede incluir diversificación de fuentes de ingreso, redundancia en habilidades clave y planificación de contingencias. Estas medidas no eliminan el riesgo, pero lo hacen manejable. La evaluación del progreso se apoya cada vez más en indicadores internos de calidad de proceso, además de los resultados externos. La regularidad de la ejecución, la eficiencia de los sistemas y la estabilidad del enfoque se convierten en métricas relevantes para la toma de decisiones. Este tipo de evaluación permite intervenir antes de que los resultados finales se vean afectados de forma significativa. El entorno, en este nivel, deja de ser solo un factor a gestionar y se convierte en un componente que se diseña de manera activa. Espacios, relaciones y flujos de información se ajustan para sostener las prioridades definidas. Este diseño consciente reduce la fricción diaria y refuerza los patrones de conducta establecidos. La sostenibilidad del desempeño también depende de la capacidad de regular la carga de trabajo. Mantener niveles elevados de exigencia sin periodos adecuados de recuperación incrementa la probabilidad de deterioro físico y cognitivo. Integrar el descanso como parte del sistema no implica reducir ambición, sino proteger la continuidad del rendimiento. En esta etapa, la motivación deja de ser el principal motor del comportamiento. La estructura de hábitos, la claridad de criterios y la alineación con la identidad operativa sostienen la acción incluso en ausencia de incentivos emocionales fuertes. Esto no significa que el interés o el sentido desaparezcan, sino que ya no son los únicos factores que determinan la conducta. La responsabilidad personal se manifiesta en la disposición a revisar decisiones, asumir consecuencias y ajustar estrategias sin recurrir a explicaciones externas como justificación permanente. Esta actitud facilita el aprendizaje y reduce la pérdida de tiempo en evaluaciones improductivas. La atención se dirige a lo que puede modificarse, no a lo que queda fuera de control. El avance, en este marco, no se define por alcanzar un estado final, sino por mantener un proceso de mejora funcional. Las metas pueden cambiar, pero la forma de operar se mantiene orientada a la ejecución consistente, la revisión sistemática y la adaptación informada. Esta continuidad es lo que permite atravesar transiciones sin pérdida significativa de rendimiento. La integración de todos estos componentes crea una dinámica de desarrollo que no depende de condiciones excepcionales. Depende de decisiones diarias que, aunque simples en apariencia, están alineadas con una estructura más amplia. Con el tiempo, esta alineación produce diferencias sustanciales en capacidades, oportunidades y resultados. En última instancia, el cambio sostenido no se explica por un momento de inspiración, sino por la adopción de una forma de operar que se mantiene bajo distintas circunstancias. Esta forma de operar combina claridad de criterios, sistemas de ejecución, hábitos funcionales, gestión de la atención y diseño del entorno en un conjunto coherente. Este marco no garantiza resultados específicos en plazos definidos, pero sí aumenta de manera significativa la probabilidad de progreso continuo. La diferencia no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantener la dirección a pesar de ellas. Esa capacidad se construye, se refuerza con la práctica y se sostiene mediante sistemas que reducen la dependencia de factores variables. Con esta integración, el proceso deja de centrarse en cambios aislados y pasa a estructurarse como una trayectoria de desarrollo. La atención se orienta hacia la calidad de la operación diaria, sabiendo que esa calidad, acumulada en el tiempo, es el principal determinante de los resultados alcanzados.